violencia con la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres. ¿Estás lista? Porque en unos segundos va a comenzar Género y Política, donde encontrarás la información necesaria para construir y ejercer tus derechos. ¿Estás buscando fortalecimiento, empoderamiento y liderazgo político? Entonces, estás en el lugar correcto. Ya vamos a empezar. ¿Qué dices? ¿Nos acompañas? A diferencia de la violencia en el ámbito privado, que es ejercida principalmente por una persona conocida o del ámbito familiar, la que se presenta en la comunidad es ejercida mayoritariamente por personas desconocidas, por ejemplo, cuando tiene lugar en la calle, o por personas del entorno comunitario, vecinal, laboral o escolar de la mujer o niña. En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define en su artículo 16 a esta violencia como actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación y exclusión del ámbito público. Bienvenidos. ¡Bravo! Bienvenidas, ¿cómo están? Ya vi que ahora sí comieron, ahora sí. ¿Cómo están? Bienvenidas a su programa Género y Política, una vez más a una emisión que espero que ya córranle, ya vamos a empezar con la transmisión de su programa Género y Política, ya estamos aquí y para este programa tenemos un invitado de lujo, Antonio Medina, ¿cómo estás? ¡Bravo! ¿Qué tal? Aplauso para Antonio, bienvenido. Estoy muy feliz porque además cuando se habla de género se piensa que nada más el tema de género son mujeres, no, somos hombres y mujeres. Así es. En esta idea de poder tener una convivencia democrática, que no haya esta cosa que nada más se piense que las mujeres tienen que estar en los temas de género. Somos mujeres hombres hablando y de mujeres. Todos Exacto. podemos hablar del tema. Yo quiero rápidamente decirles que Antonio Medina fue nuestro secretario de diversidad sexual a nivel nacional de nuestro partido y es un gran referente en estos temas. Yo estoy muy agradecida contigo de que estés el día de hoy con nosotras. Muchas gracias. Les voy a decir rápidamente, nuestro tema del día de hoy es, híjole, violencia comunitaria. Ahí la verdad es que yo creo que entran todas las violencias juntas, Claro. se me revuelven y todas son parte de este tipo de violencia, Toño, porque la verdad es que en la comunidad, en la calle, es donde vemos todo tipo de cosas. Sí, fíjate, hace 20 años, en 1998, yo trabajaba en una ONG que se llama Letra S, Salud, Sexualidad y SIDA, que también es un medio de comunicación, y ahí hicimos un proyecto que se llama, todavía existe, Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia. Y lo hicimos porque era necesario decirle a la sociedad que a las personas por no ser heterosexuales, o sea, por ser lesbianas, gays, bisexuales o personas trans, las asesinan por el solo hecho de su orientación sexual. No había hasta ese momento un registro en nuestro país, lo había en Brasil, en Canadá, en Estados Unidos, pero en México no, ni en ningún país de Latinoamérica. Hoy, por suerte, varios países latinoamericanos lo tienen. Y esta comisión que fundamos en Letra S, que fue uno de los apoyadores, fue Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska y un grupo de intelectuales, artistas y activistas, pues hasta la fecha sigue haciendo un trabajo extraordinario. Yo estuve ahí hasta el año 14 o 15 más o menos, después de que se hizo, y ese era el objetivo, registrar todos los crímenes que se cometían contra personas de la diversidad sexual y que eran asesinados precisamente por su orientación sexual. Ya ahora, la Ciudad de México, particularmente la Ciudad de México, hemos avanzado en ese tema y ya se tipificó los crímenes de odio por homofobia en la Ciudad de México y 4 estados más. Hemos avanzado, hay ya más registros, no nada más en México, también en algunos países de Latinoamérica, y lo terrible y lo triste es decir, hemos bajado la incidencia de crímenes de hace 21 años a la fecha, y la realidad es que no. En aquella época eran en promedio 50 personas las que eran asesinadas por ese motivo en el país, y en la actualidad pues, son casi 200 por año, ¿no? Entonces, la realidad es de que... ¿A qué se debe eso, Toño? Mira, el odio homofóbico o cualquier tipo de odio, los feminicidios es una forma extrema de odio y de eliminar al otro o a la otra
por una cuestión de género, Sí, ¿no? sí. Por una cuestión de raza, por una cuestión de etnia, de orientación sexual, o vemos extremismos en algunos lugares del mundo donde por cuestiones religiosas, ¿no? O de hecho hasta políticas. En el caso de la diversidad sexual, y qué bueno porque el programa cobra sentido con esta explicación que te voy a dar. El tema de género, esto de el hombre tiene que ser así y la mujer de esta forma, y todo lo que salga de ello es mal visto culturalmente, porque tenemos una herencia judeocristiana que nos dice desde chiquititos que el hombre tiene una función en la sociedad Sí, y nos la marcó mujer, un rol y un estereotipo. la ya. mujer el rol de ser madre, el padre proveedor y todas estas cosas que parecería que no son importantes, pero ya en la vida real, en la vida cotidiana de las personas, cobra vidas o discriminaciones, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, en el ámbito de la diversidad sexual no solamente son asesinadas, sino también, por ejemplo, cuando están en el consultorio ginecológico, sufren mucha violencia por parte de los hombres ginecólogos, porque está esta idea de cómo es posible que sea lesbiana, o sea, si los hombres, ¿no? El pene y estas cosas. Y hay mucha violencia simbólica o hasta física en contra de las compañeras lesbianas. Ya que decirte de las mujeres trans, ¿no? Que es uno de los sectores más violentados en todos los sentidos, pero son a quienes más asesinan. Y casualmente en el Estado de México, un estado circunvecino aquí a nuestra ¿Qué no querida... pasa en el Estado de México? Pues el deshonroso primer lugar de feminicidios por región del país, no por todo el estado, por región de toda América Latina además. Sino de las 9 mujeres, porque ya son 9, que mueren asesinadas todos los días, la mayor incidencia está en el Estado de México. Y casualmente Catepec, y ese mismo fenómeno se traslada a las mujeres transexuales o transgénero, algunas que ejercen el trabajo sexual particularmente. Y bueno, vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es el pensamiento que subyace a ese odio, a esa discriminación? ¿Cómo es posible que un hombre, en esta idea de que el hombre es el poseedor del poder, traiciona su género, que debe ser un honor ser hombre, ¿no? Y se vuelve mujer? Eso es algo, para muchos hombres homofóbicos o transfóbicos, eso es algo insoportable. Entonces, la violencia ya no es nada más gritarle alguna palabra o decirle cosas, sino ya llegar al extremo de asesinarlas, ¿no? O golpearlas. Hace varios años aquí en la Ciudad de México hubo algo terrible que se llamó pues un grupo de gente de extrema derecha que se dedicaba a pasar en las noches ahí por Tlalpan, donde se paran las compañeras transgénero, transexuales o mujeres heterosexuales que ejercen el trabajo sexual, y las rafagueaban, ¿no? Y de repente las mataban. ¿Y qué sucedía al otro día? Lo que Monsiváis siempre criticó, y perdón que cite tanto a Monsiváis, pero es uno de los intelectuales que más reflexionó sobre ese tema. Al siguiente día eran las notas en periódicos de pues todavía victimizando más a las personas con frases terribles, lapidarias, decía Carlos. Por ejemplo, puñal apuñalado, ¿no? O sea, homosexual, o vestida para morir, ¿no? Y ahí el cuerpo de la mujer trans, pues masacrado, ¿no? Entonces, decía Monsiváis, es como una doble muerte, ¿no? No nada más la física, sino la muerte social a través de titulares estigmatizantes que son lapidarios y aniquilan al individuo, a la persona. Y bueno, mandan un mensaje terrible a los niños, a la gente que lee los periódicos, y que eso, bueno, pues es parte de una cultura machista, misógina, que discrimina por esta diferencia que no se ha entendido todavía como quisiéramos culturalmente hablando, que es la diversidad o la pluralidad de formas de ser y existir. Más allá de nuestras orientaciones sexuales, eso, la pluralidad de mi orientación sexual es homosexual, gay, y tengo ese derecho a existir de esta manera y reivindicar ese derecho a amar a quien yo quiera, conformar una familia con quien yo quiera, pero insisto, culturalmente están los determinismos.
Y esos determinismos es lo que muchas veces nos perjudica social y culturalmente. Fíjate que yo por eso al principio del programa decía que este tipo de violencia comunitaria engloba como que muchos tipos de violencia, porque hablabas de algo muy importante que es muy real. Ya traemos arraigada una cultura, los estereotipos, los roles que debemos cumplir cada quien, y entonces a veces la misma sociedad es el propio verdugo de nosotros mismos. Por ahí luego decía, no tienes peor enemiga que una mujer. Digo, eso la verdad es que no es cierto, pero lamentablemente sí pasa. O no necesariamente es una regla que se cumpla, pero sí pasa. En la comunidad, de repente son los que más atacan, ¿no? A lo mejor ya no nos vayamos a las leyes, que de repente son carentes de lo que se ocupa. Vámonos más para abajo, en nuestro círculo, en nuestro entorno. Desde ahí traemos tan arraigada una cultura, un rol, un estereotipo que no nos permite avanzar. O sea, ya salir, como dices, de tu casa, una mujer transvesti, que sale de su casa, ya desde que pisó la banqueta, le gritaron de cosas. De hecho, desde adentro, el papá, el tío, el abuelo, el vecino, la vecina, es probable que ya la haya violentado, ¿no? Antes de siquiera salir de su casa. Qué bueno que abordas este tema, y además es fascinante, porque aquí nos vamos a echar todo el programa, muchachas, siéntense, tómense el cafecito. Llevo 25 años como activista, empecé en el año 94. Toda una trayectoria, por cierto. Es una reflexión que siempre hemos hecho en la comunidad LGBTTI. La violencia entre nosotros mismos, nosotras mismas, y sí es a veces muy terrible. Mira, el idiolecto homosexual o el idiolecto LGBTTI, pues es como todos los idiolectos gremiales, ¿no? Los negros en Estados Unidos, entre ellos se pueden decir negros o nigger, y no pasa nada porque es entre ellos, pero si un blanco les dice... Oye, es como, yo a mis hijos me los puedo nalguear, pero cuidado me los toquen en la escuela porque hay arde Troya. Bueno, pasa algo similar con las feministas, por ejemplo, ellas se bromean, muchas son amigas mías, grandes feministas, y pues entre ellas a veces se echan cotorreo hasta machistas. Sí, la verdad sí. Y bueno, pero hay una violencia que rebasa un poquito esta parte de lo comunitario y donde lo que es tolerable dentro de la comunidad. A veces, por estas construcciones precisamente de género, por ejemplo, la homofobia interna, la lesbofobia interna, la bifobia interna, ese odio que te tienes a tú mismo por romper esa regla, y que aunque tú ya ejerzas tu sexualidad sin bronca y todo eso, pero bajita la mano a veces la liberamos. Y en ese liberarla, en una de esas, pues los gays fresas no quieren a las travestis, ¿no? O los gays mamados y osos no toleran a los gays fresas, ¿no? Yo diría que es parte de la condición humana, porque la verdad es que también los indígenas, entre ellos, si se quieren, se aman, se protegen, pero también luego hay cosas que suceden así, las feministas, y si te vas a cualquier gremio social... también hay feminazis, feministas, y que si tú no, todo. En todos los gremios sucede, pero yo creo que hablando del tema de género, también a nosotros como gays, lesbianas, bis o personas trans, nos atraviesan los prejuicios culturales, y nosotros mismos ejercemos violencia contra personas de nuestra propia comunidad. Una vez entrevisté a Elena Poniatowska hace muchos años, y yo le decía que me contara su experiencia en el Lecumberri cuando el 68, en los años del 68, y que cómo había visto la famosa crujía J, donde estaban los gays, los homosexuales. Y ella me explicaba que lo que más le había llamado la atención, bueno, una era el sentido de comunidad, ¿no? De que todos se protegían y todo eso, pero que había una especie como de válvula de escape en el lenguaje entre ellos, y se llevaban muy pesado y se decían palabras en femenino muy ofensivas entre ellos. Entonces, palabras más, palabras menos, lo que me decía Elena, que lo tengo grabado en cassette todavía ustedes muchachos no saben lo que es eso. ¿Qué es eso de cassette? Bueno, son unas cositas que tienen una cintita, y muchas entrevistas tengo ahí, pero la de Elena me decía eso, me decía, es ese idiolecto homosexual de herir al otro, es hasta una forma de cómo el género, cómo la sociedad, al haber ese odio social, tú te lo desquitas con el propio, ¿no?
Entonces, el tema de la superioridad, del que si eres de clase media, clase alta, eres pobre, o eres el mamado y el gordo, ¿no? Por ejemplo, o la gorda. Entonces, esto se agudiza entre más violencia haya, entre más actividades que luego se tornan muy, muy complejas. Otro ejemplo te pongo, y que Monsiváis también lo reflexionó muy padre hace muchos años con la canción de Puto de Molotov. Esa canción, bueno, todo el mundo nos paramos de pestañas, la comunidad LGBT. Pero todos la bailan, ¿sí es cierto? Y nos enojamos, particularmente sí, yo me enojé, me sigo enojando, pero bueno, ya intento ya no enojarme. Y esa canción yo la bailo en las discotecas, bueno, ya no soy de discoteca, pero cuando iba a las discotecas, pues sí, la bailas y puto y matarile al maricón. Y el fenómeno que se daba era de que casualmente al más amanerado o al que casi es travesti, era al que todos le pegaban, ¿no? Entonces ahí hay un acto simbólico de mucha violencia. Eso trasladado al mundo heterosexual, donde no entienden qué onda, o no saben, o no tendrían por qué saber quizá, pues que eso para nosotros es muy ofensivo, es como el puto de los estadios, nos pegan, que no sea precisamente el tema de la sexualidad del pobre portero que le metieron gol, pero la palabra es ofensiva porque demerita la sexualidad o la virilidad o la hombría o lo que tú quieras. Y en la canción de Puto sucede lo mismo en los bailes familiares o los bailes de amigos. Estoy seguro que la gran mayoría, por ejemplo, mi familia, pues de ninguna manera pensaría que yo soy puto y que me tienen que dar matarile a mí. Pero el solo hecho de bailarla ya hay una transgresión, ya hay una ofensa. Y bueno, pues hay quienes, nuestro corazoncito, pues como que no nos gusta, ¿no? Pero es lo que te digo, casualmente en la misma comunidad esa canción la ponen en las discotecas y todo el mundo la baila como si nada, muy felizmente, y le dan matarile al más amanerado, al más maricón, débil, ¿no? O al más débil, o al más débil. ¿no? Porque es sinónimo. Al más vulnerable, incluso. Deberían sancionarla, ¿no? En base a la ley de discriminación. Pues fíjese que, por otro lado, hay la discusión, o ha habido la discusión muchos años, de que es también el tema de la libertad de expresión. Es una expresión artística, ¿no? Y que incluso ya hasta dicen que la utilizamos hasta para hacer referencia de qué calor hace, qué tráfico hay y que o sea, que la estamos utilizando como de referencia, por eso la justificaron, la palabra, según la RAE, para eso. Sí, y lo entiendo, yo mismo a veces hay... Hijo. ¿Sí? Hay una canción que me encanta creo que es Mónica Naranjo, la que canta la puta realidad. Sí, muy buena. Rolón. Sí, es una y pues rola mi muy hijito buena. que tiene 7 años, cuando yo canto esa canción junto con Jorge, que nos encanta a los dos porque esa señora es fascinante. Qué vocerrón. Pues mi hijo se queda, oye papi, no, me dijiste que no dijera groserías. Bueno, a ver, ¿cómo te explico que es una grosería? Pero la frase expresa algo de la desesperación. Yo creo que el contexto en el que se dice exacto. Es el sentido en el que le damos, ¿no? Porque a lo mejor el contexto del tráfico, pues no estamos ofendiendo a nadie, ¿no? Pero a lo mejor sí en el contexto que mencionas, sí lacera ahí el sentimiento. Yo siempre he dicho, a ver, una vez en Acapulco, un académico así muy importante en la Universidad Americana de Acapulco, fuimos a dar una conferencia, yo sobre mis temas y él sobre sus temas. Y cuando después de que hablé yo con todo este tema como semántico del lenguaje y la cuestión de la discriminación hacia la comunidad LGBT, él me decía, mire, tiene razón, pero la verdad es de que, mire, yo soy médico, atiendo a mucha gente gay y a maricones, así me lo dijo, y esos maricones yo los quiero mucho porque son muy chistosos, son muy graciosos. El que me corte el cabello es verdaderamente alguien que me fascina ir con él porque me divierto mucho con él. Digo, se la compro, no pasa nada. Pero ¿sabe qué sucede? Usted, bueno, es un médico, es un hombre educado, pero ese aceptar esto en ámbitos ya de violencia ya no es gracioso. Porque al muchacho mariconcito que va pasando en la calle y se encuentra unos muchachos tomando en la esquina, fumando mota o lo que tú quieras, no la ve llegar. O a la chica trans la asesinan, o al chico, o a la mujer lesbiana, ¿no? La violentan en los espacios donde se desenvuelven. Yo no te quisiera contar
porque no nos da tiempo, pero no, porque ya, mira, la ya me están historia haciendo de sacar. terror, las historias de terror que han vivido personas, particularmente de finales de los 70s, 80s, que tuvieron que romper con sus familias, así de sencillo. Las personas trans, mujeres y hombres trans, pierden su identidad y su historia profesional. Muchos de ellos o muchas de ellas son grandes profesionistas que en su etapa de hombres o de mujeres, bueno, se desarrollaron, trabajaron, pero al defender su identidad y transformarse, transexualizarse, pues eso se quedó atrás y ya tus papeles, ya bye bye. Claro, excepto en la Ciudad de México y 4 estados más donde el PRD, hay que decirlo, ha pasado la ley de identidad de género, pero en el resto del país, grandes arquitectos o arquitectas, grandes profesionales de todas las áreas pierden su historia laboral, su historia profesional, y eso es algo terrible, porque eso es discriminación en un país donde en el primero constitucional tenemos que no se debe de discriminar a nadie en este país, entre otras cosas, por preferencias sexuales. Pues definitivamente es un tema que, no, hombre, nos daría aquí para echarnos todo el cafecito y demás, pero aquí que me tienen que hacer una pregunta, ¿qué quieren platicar, muchachos? Me andan haciendo gestos que no entiendo. Que comentes a lo mejor la doble discriminación, pero ¿y las mujeres? Ah, sí, espérame tantito, porque vamos al recetario y regresando le vamos a entrar al tema de las mujeres también de la comunidad que sufren, Claro. Yo le llamaría doble, triple discriminación por ser mujer, por ser lesbiana, por el género, por qué no sufre discriminación, por muchas cuestiones, pero eso lo vamos a platicar más adelante. Ahorita yo voy a invitar a Toño, ¿qué te parece si me acompañas al recetario político? Con mucho gusto, además, qué rico. Además, nos vamos a transformar. No se muevan de donde están, esto es Género y Política. Ahorita ¿Estás buscando los ingredientes para poder ejercer tus derechos? Llegaste al lugar correcto. Estás a nada de entrar al recetario político. ¿Ya tienes tu pluma y una hoja? Bienvenida al recetario político. Ya estamos de regreso en Género y Política en el recetario político. No, muchachas, ¿dónde están? No, pues es que no, pues La están sección bien más rica. lejos, la sección más sabrosa, más chévere. Otra vez, vamos a hacer como que, otra vez. Échanos, 3, 2. ¿Cómo están? Ya estamos en el recetario político. Bueno, pues está bien, pues ya con eso, ¿verdad? Más quisiera yo, pero con eso me conformo. Gracias por estar con nosotros, por seguir aquí. Estamos con el maestro Antonio Medina. Gracias. Y vamos a hacer una infusión para despertar el activismo que todas y todos llevamos dentro. Así que anótenle, ahí les va la receta. Toño, ¿qué te parece si nos ayudas? Antes quisiera de dar esta extraordinaria receta, un poquito volver a citar a Monsiváis diciendo que él decía que el activismo tenía que empoderarse, las mujeres tenían que empoderarse, la diversidad sexual se tenía que empoderar, todos los movimientos sociales se tenían que empoderar, pero ¿sabes qué? También se tenían que encabronar, indignar y hacer propuestas que transformaran la realidad, incidir en políticas públicas, incidir en las leyes con nuestros diputados, diputadas, y ese empoderamiento transformarlo, pero de una manera siempre propositiva. Entonces, yo creo que es una buena receta que nos dejó el escritor Carlos Monsiváis, y que muchas mujeres, particularmente el movimiento de mujeres, las feministas, lo han aplicado mucho. Sí se indignan, sí se enojan, sí protestan, pero de una manera muy organizada, están también haciendo cabildo político, están haciendo incidencia en los espacios de decisión política, y yo creo que es parte de lo que como sociedad civil se tiene que entender, que los partidos políticos tenemos que entender, esa función de la sociedad civil, y ojalá nuestro presidente lo entendiera. La sociedad civil tiene un extraordinario trabajo histórico que ha permitido que este país sea más democrático, no como quisiéramos, pero ha sido un elemento importantísimo para los avances en temas de derechos humanos, en temas de políticas públicas vanguardistas, ¿no? Las mujeres en la Ciudad de México pueden decidir por su propio cuerpo, y el Estado, el gobierno de la Ciudad de México les garantiza esa decisión, cualquiera que ellas tomen, y el derecho a la salud se preserva. Entonces, muchos otros temas podríamos hablar, pero yo sí creo en esta máxima de Monsiváis.
empoderémonos, pero también encabronémonos con indignación, pero propongamos, que eso creo que es importante. Así es, que sea una indignación también en paz, ¿a poco no? Porque fíjate también, Toño, que qué bueno que mencionas esa parte, porque yo creo que es un ingrediente que puede ser para muchas recetas, la indignación, claro. Porque eso de verdad que nos pudiera servir como una motivación de exigir nuestros derechos, de hacer que se cumplan, de que los respeten, pero también de respetar, porque fíjate claro. Que también pasa que al momento de exigir perdemos el campo, perdemos como que la brújula, y ya cuando tú exiges respeto sin respetar, automáticamente claro. Pierdes, ¿no? No podemos salir a la calle en una manifestación y transgredir a las demás personas, sí, no. Ofender a las mujeres, a los hombres, rayonear un monumento, cosas que ya no son parte del respeto que estamos sí, también donde exigiendo. No que se rompa la civilidad y la educación cívica. Yo creo que México ha avanzado muchísimo en estos temas. Por desgracia siempre hay esquiroles o gente ahí que hace desorden, pero yo por eso valoro mucho el trabajo de las feministas, de las compañeras, amigas feministas, porque han tenido la capacidad de ir creando una agenda que primero ha sido de mucha autocrítica, de introspección hacia lo que es el feminismo o las diferentes visiones del feminismo, pero se han organizado y se han profesionalizado mucho. O sea, uno de los movimientos más profesionales es el de las mujeres, que, bueno, todas no bajan de maestría, O sea, la gran mayoría de las chicas o no tan chicas que están en los espacios de activismo están muy preparadas. Ha habido mucha búsqueda de prepararse, profesionalizarse, hacerse expertas en diferentes áreas para juntas ir avanzando. Yo admiro mucho eso del feminismo. La diversidad sexual también lo ha hecho, quizá no en ese mismo nivel. La lucha contra el SIDA, ¿no? Que en estos días hay cosas terribles que están pasando por la posible falta de medicamentos hacia las más de 120, 30 mil personas que viven con VIH y que están muy bien organizados todos y todas y están incidiendo para que el gobierno federal no afecte la salud de este sector tan importante. Vuelvo a decírtelo, hay enojo, claro que hay enojo, hay indignación, pero las estrategias inteligentes, quiero apelar como a este concepto de inteligencia colectiva, no esta cosa burda de hacer una protesta, romper, tumbar. Así es. Cuando eso, pues lo que le vas a dar herramientas a los que tienen poder es decir, bueno, ya ven, miren, no respetan, están transgrediendo derechos de otras terceras personas y se politiza y se pierde el sentido de la exigencia de la lucha. Entonces, en ese sentido yo vuelvo a insistir, el activismo tiene una función primordial en nuestra sociedad para temas que son susceptibles de discriminación social. Por eso es lamentable que el presidente de la República esté estigmatizando tanto a las ONGs, haya quitado recursos, ¿no? Y que, bueno, esté de alguna manera, disminuyendo el impulso que se ha tenido desde hace más o menos 30 años, muy particular a las ONGs, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de las cosas que tenemos que valorar, revalorar y trabajar ordenadamente, trabajar propositivamente, indignarnos, encabronarnos, pero siempre proponiendo. Así es, y para ello la receta aquí, nuestra infusión es precisamente para despertar el activismo que todas y todos llevamos dentro, pero hay que encauzarlo como debe ser. Vamos a ver, ¿qué te parece si nos ayudas con el primer ingrediente, Toño? Alzar la voz y apoyarnos mutuamente, sentido de comunidad, eso es extraordinario. Ahí está. También vamos a utilizar, compartir la carga de trabajo doméstico y de cuidados. Yo creo que eso es bien importante porque muchas veces pues sí queremos ir a la marcha, sí queremos ir a una protesta, sí queremos ir a una reunión, pero no nos da tiempo. O sea, de verdad que hay veces que por cosas que no tuvieran que ver con el tema, no nos da tiempo, ¿no? A lo mejor con quien estemos compartiendo nuestra familia, nuestros papás, nuestro marido, nuestras hijas, nuestros hijos, pues es importante que hasta en eso nos echemos la mano para poder. En el caso de mi familia, que estamos conformados por Mateo, nuestro hijo de 7 años, mi esposo Jorge de 40 y tantos años y yo de casi, bueno. Tantos años. No hay roles, todos hacemos todo. Mateo tiende diario a su cama, levanta sus cositas, guarda su
pijama. A veces yo hago el desayuno, a veces lo hace Jorge, yo preparo a Mateo. A veces Mateo. No, ya también de repente hay cosas en las que nos ayuda, se integra y no vemos diferencia. Somos una pareja gay y somos 3 hombres en la casa, pero muchas amigas, muchos amigos de la diversidad que tengo, de la diversidad sexual que tengo, veo que es muy similar. No tenemos el tema de que, bueno, tú eres el que hace esto o yo el otro, no. Aquí hacemos todos todo y bueno, sí tenemos a alguien que nos apoye 2 veces a la semana, pero los demás días nosotros tenemos que nos gusta estar en un espacio armónico y es lo que Mateo ha aprendido a sus 7 años. Que haya relajo, que no esté la mesa levantada, pues nos pone como de malas. Entonces no, a ver, comemos, llevamos todo, lavamos rápido y ya, seguimos felices, viendo tele o estudiando o lo que sea. Pero veo a veces que no es así en algunas casas, ¿no? Donde la mujer es la que tiene asignado el papel de que es la que hace de comer, la que lava, la que plancha, la que tiene que llevar. Y dices, oye, no. ¿A qué hora va a ir? Párele. Sí, no, entonces... Aquí todos y todas... La armonía de todos. Sí, todos que todo y esté todas en tenemos orden. que hacer todo. Así es. ¿El qué? Ahí te hablan. Ahí me hablan. ¿Sí, reparto? Sí, claro que hay reparto, por supuesto, que me ayudan a lavar los trastes, ¿verdad que sí? Sí me ayudan, claro que sí. Imagínate si no, que cómo quedaría yo aquí, ¿verdad? Exacto. Diciendo. Y también vamos a utilizar educación por la igualdad. Yo creo que eso pues, es parte, ¿no? parte de lo que estamos comentando. Conocer nuestros derechos, híjole, yo creo que eso va para todas las recetas, para todos los programas y para todos los días, ¿no? Nuestros derechos y obligaciones, yo creo, hay que pensar en ello. Y decía otra vez Monsiváis, no sé por qué lo traigo. Le van a zumbar los en oídos. estos Le días, están sumando los oídos a Monsiváis. en mayo cumpleaños nuestro querido Monsiváis. Él también decía eso, cuando hablemos de valores, hay que poner el apellido, democráticos, porque si no se va al rollo moralista, no religioso, de los valores morales y yo persinado. No, los valores cívicos, democráticos, creo que es parte de eso, conocer tus derechos, actuar en la vida con valores, respetando a los demás, que es un valor primordial, el respeto, la igualdad. Y pues yo diría que a esos temas hay que agregarle estos apellidos, por decirlo de alguna manera. Y desde luego el diálogo y campañas de sensibilización en temas de género, de igualdad, de diversidad en todos los sentidos, cultural, racial, étnica, sexual, religiosa, política, ¿no? Yo creo que aquí la gran apuesta de esta parte de la receta es que tenemos que estar intercomunicadas, dialogando y escuchándonos, y siempre tiene que mediar el respeto. Ahí están los ingredientes de esta receta que, como todas, pues está muy buena. Ya saben que son tips, son consejos que desde aquí les podemos compartir en base a lo que creemos pertinente, en base a lo que hemos visto, en base a estudios, en base a lo que pudiera ser que nos sirva para encaminarnos en el empoderamiento, en el fortalecimiento de nuestro liderazgo, pero también en la armonía de nuestro entorno para que podamos vivir en un mundo en paz y en un mundo mejor. No se vayan, ya se nos acabó el recetario político, Toño, no te vayas porque todavía nos queda una parte del programa a la que también quiero que nos acompañes. Con mucho No gusto. se muevan de donde están, esto es Género y Política. Acompáñame a ver nuestra sección Cultura Política. Y bueno, pues en esta sección yo lo que quiero aconsejarles es que lean 2 libros extraordinarios. Uno se llama Acoso, denuncia legítima o victimización, de la intelectual, académica, antropóloga Marta Lamas. Es un libro que pondera la visión de las estadounidenses sobre el tema del acoso sexual y de todo lo que ha significado social y culturalmente estas denuncias hechas por artistas, y versus la visión y el planteamiento que hacen las francesas en el mismo sentido sobre el tema de la violencia sexual, pero que las visiones en una de esas pues no necesariamente llegan a la misma conclusión. Marta hace una serie de ponderaciones donde qué tanto esta denuncia es legítima o qué tanto se llega a la victimización y de hecho en algunos casos a lucrar económicamente con el tema de la
pues del acoso sexual. Yo creo que más allá de estar a favor o en contra de cualquiera de las dos visiones, hay que leerlas. Marta lo hace de manera magistral. Ella hace un planteamiento personal, un punto de vista, pero yo creo que aquí lo más importante es de que tú, lectora, lector, lo leas y tú saques tus propias conclusiones y con el criterio que siempre hay que tener cuando uno lee un libro, pues optar por alguna de las visiones. Y el otro libro es este que hicimos aquí en el Partido de la Revolución Democrática, en lo que antes era la Secretaría Nacional de Diversidad Sexual, que se llama Revolución Arcoíris, un proceso histórico vigente. Este es el resultado de todo un trabajo que hicimos en el equipo de la Secretaría y que responde a la necesidad de hacer un recuento de qué es lo que ha hecho el PRD en el tema de la diversidad sexual desde hace, 25, 27 años, ¿no? Empezando por la postura del ingeniero Cárdenas cuando fue candidato en el año 94 y que integró en su programa de campaña el tema de la diversidad sexual, cosa que antes no había sucedido, salvo a principios de los 80s con Rosario Ibarra de Piedra. Este es un recuento donde decimos nombres y apellidos de quién hizo propuestas de ley, hizo políticas públicas, gente de nuestro partido, ya sea en el ámbito legislativo, ya sea en el ámbito de las políticas públicas. Intentamos documentar todo está totalmente documentado y es una forma también de decirle a la sociedad y a la cuarta transformación que esto es lo que ha hecho el PRD en el tema de diversidad sexual. De aquí hacia adelante lo que quieran, menos de ninguna manera. Entonces, léanlo, está aquí en el PRD, en el 5º piso, pueden venir por un ejemplar o 2 o 3 o 5, los que quieran, o si quieren que vayamos a presentarlo a sus estados o a alguna universidad o a alguna organización civil, háganoslo saber a través del correo electrónico de la Secretaría Nacional de Diversidad Sexual y, o al correo o al Twitter de Senadisex PRD o al mío personal es @AntonioMedina41. ¿Qué tal si ahora regresamos al estudio? Pues así es como estamos llegando al segmento final de su programa Género y Política. Toño, antes de que se nos acabe, muchas gracias por estar con nosotras gracias por en la este invitación. programa. Vamos a cerrar el tema de violencia comunitaria. Toño, ¿cómo transgrede esto? ¿Cómo afecta la participación política de las mujeres también? Muchas veces esa violencia de la que hablábamos hace un rato inhibe a las personas a participar, ya sea en política o en el mismo activismo. Infinidad de veces he escuchado o de hecho visto cómo activistas se retiran del mundo del activismo precisamente a veces por esa violencia tan terrible que entre nosotros mismos nos ejercemos, ¿no? Pero no, yo creo que tenemos que aprender, por un lado, entender por qué sucede, entender culturalmente por qué nos agredimos. Yo creo que sí nos tenemos que hacer un coco wash colectivamente, y valorar siempre el trabajo del otro, de la otra, porque parte de esa violencia es no reconocer lo que hacen los otros, independientemente que yo esté o no esté de acuerdo, o de que alguien no esté de acuerdo con lo que yo hago, respetarlo, ¿no? Yo creo que el activismo, o aún en la misma política, tenemos que ser muy respetuosos de los procesos de los demás y no inhibir, no criticar, ser ácidos, ¿no? Ser tóxicos con las demás personas, porque creo que eso inhibe mucho a quienes están iniciando, ¿no? A los y las jóvenes. Yo veo a veces que hay chavitas que llegan bien, pues bien pilas, ¿no? Al activismo o a la lucha política, pero cuando empiezan a ver cómo se dan de catorrazos allá arriba o los líderes históricos, las vacas sagradas, pues como que dicen, ay no, esto no me gusta y yo me voy, ¿no? Y hay quien resiste, ¿no? Yo te puedo decir, yo llevo 25 años, para mí el trato en el movimiento de diversidad sexual, de VIH-Sida, ha sido siempre extraordinario, pero también ha habido cosas terribles, ¿no? De mucha violencia. He hecho yo también trabajo académico y también en el mundo académico nos damos con todo, pero hay mucho respeto, la gente es muy puntual.
He trabajado como periodista durante varios años y también en el periodismo, el gremio periodístico es muy rudo consigo mismo, pero también hay un sentido de comunidad y de apoyo, más ahorita con todo esto que Andrés Manuel está provocando de dividir a los gremios sociales, es cuando más tenemos que estar empoderados, encabronados, pero canalizar esa fuerza. Yo insisto que es una inteligencia colectiva que tiene que tener objetivos muy claros, tiene que tener estrategias políticas muy claras para seguir incidiendo. Los tiempos nos marcan otras agendas, las agendas se nos van moviendo, las prioridades en la lucha de las mujeres por el tema del aborto ha sido, bueno, pues lo vemos, hay una andanada de la ultraderecha incidiendo a los más altos niveles, pero no hay que desanimarlos, las chavas, los chavos, los activistas o quienes se quieren dedicar a la política tienen que pensar que vivimos en una cultura que heredamos pues cosas terribles como el machismo, la homofobia, el odio al otro es muy común. Por eso yo critico mucho a Andrés Manuel con este tema de dividirnos, mandándonos, estigmatizando a los sectores, a los activistas, nos dice que somos de derecha, cuando bueno, sí habrá de derecha y tienen su derecho a estar en la derecha, ¿no? Pero también hay muchos otros sectores sociales que yo creo que son los más, que son libertarios, que son que luchan por los derechos, y no nos desanimemos. Yo creo que la acción política parte de una cuestión fundamental que decían las feministas en los 60s, 70s, lo personal es político. ¿Y qué más personal que decidir por tu propio cuerpo? ¿Qué más personal que amar a quien tú quieras? Así ¿Qué es. más personal que formar la familia como tú quieras? ¿Qué más personal casarte o no casarte y vivir en amor libre? ¿No? Abortar, no abortar. Abortar o no abortar, si eres una persona transgénero, transexual, tienes derecho a tener tu propia identidad de género y el Estado mexicano tiene que garantizar ese derecho. Y la sociedad tenemos que respetar las decisiones de las personas. Entonces, bueno, yo invito a todos los chavos y no chavos, porque también hay gente adulta mayor que también se interesa por el activismo, hacen un extraordinario trabajo, a veces muy invisible, pero hacen un extraordinario trabajo, en que no se desanimen. La política, el activismo, trabajar coordinadamente en comunidad, en un territorio, siempre en beneficio de la sociedad es algo bueno. Porque recordemos que esto se lo vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a las siguientes generaciones. Yo quiero que mi hijo Mateo, al que si me está viendo sabe que lo amo, lo adoro, yo le quiero heredar un mejor país. Por eso hago activismo, por eso estoy en la academia, por eso hago periodismo y por eso estoy en el PRD, que es el espacio, el escenario donde creo que todavía las luchas sociales siguen teniendo cabida. Por eso yo estoy aquí con todo mi activismo, con todo lo que he aprendido en estos años de profesionales como periodista, aquí están. Y quiero seguir aportándole a mi país, a mi comunidad LGBTTI, a la comunidad de lucha contra el SIDA, a la comunidad de mujeres feministas y aguerridas y propositivas. Quiero seguirles sirviendo desde este espacio político, porque es aquí donde yo creo y me consta que podemos seguir construyendo. Somos un partido con ideales, con trabajo extraordinario, con las diferentes luchas sociales, sí, y vamos a seguir haciéndolo. No es cierto que nos vamos a morir, no, eso no pasa, no es cierto, estamos más vivos que nunca y vamos a seguir proponiendo junto con la sociedad civil los temas que sabemos que son trascendentales en eso, en lo que tiene que ver con la vida personal, con lo personal que también es político. Caray, pues yo creo que le vamos a dar un aplauso muy fuerte a nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, Toño, ya se nos acabó el programa. Sí, yo sé que no está padre esto, pero... ¡Ay! Órale, pues, estos likes regresaron de vacaciones con todo. Regálenos un like, compartan el programa, no se lo pierdan. Las redes sociales. Las redes sociales, regálanos tus redes sociales. Sí, ojalá nos sigan en... @Antonio Medina 41 o en Facebook, tal cual como me llamo, Antonio Medina. Ahí están las redes sociales para que sigan a Toño, porque también nos puede ayudar ahí alguna duda, alguna orientación, ¿verdad? Siempre las puertas de este partido en general, pero las de la diversidad sexual están abiertas para ti, amiga, mujer, joven,
o no tan joven, chavos, chavas de la diversidad sexual o de cualquier movimiento de la lucha contra el SIDA, las puertas de este partido, las puertas del Senado, las puertas de la Cámara de Diputados, los congresos están abiertos para todos los movimientos sociales porque nuestro partido sigue defendiendo las causas de la sociedad. Ahí está, pues muchas gracias por estar con nosotras aquí, con nosotros. No se pierdan el próximo programa. Yo soy Gaby Juárez. Regálenos un like. Gracias. ¡Bravo!